Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Muchas felicidades. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y ya nos encontramos con nuestros primeros podcasts de este año 2021, llenos de felicidad, llenos de energía y con muchos propósitos. Y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy con la doctora Jackie Solano, que es nuestra invitada, que siempre tiene temas muy interesantes para contarnos y mucha ayuda, porque sobre todo eso, necesitamos tanta ayuda para poder cumplir con estos propósitos que nos hemos planteado. Bajar de peso, ganar más dinero, viajar. ¿Cuáles son sus propósitos? A ver, platíquenos, envíenos ahí en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook cuáles son sus propósitos y vamos a ver qué podemos hacer y qué nos va a decir la doctora para ayudarnos a cumplirlos. Bienvenida, doctora Jackie, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Igual para todos, felices fiestas, feliz año nuevo, felices propósitos. Felices propósitos. Mucha a ver energía si los logramos para este año. Claro que sí los vamos a lograr, claro que sí los vamos a lograr. Bueno, nos va a dar los tips, ¿verdad, doctora? Para hacerlo, porque nunca los logramos, es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Que tenemos tantos propósitos, tantas cosas, tantas metas, pero nunca cuajamos nuestros propósitos, nada se logra. En lugar de perder peso, ganamos más y así. Parece que nos perdimos en el camino. Y ahí está la palabra correcta. Nos perdimos, ¿verdad? En el camino. Y díganos, ¿por qué? Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Por qué siempre que termina el año o ya va a terminar el año, tenemos una lista enorme de propósitos? ¿Qué nos motiva a hacer esa gran lista y esos objetivos que muchas veces nunca cumplimos? Sí, hay muchas cosas que se pueden conjugar, ¿verdad? Y yo creo que la primera es la energía que hay en diciembre, la energía que significa la Navidad, ese positivismo, esas ganas de compartir, esas ganas de filiación, esas ganas de reconciliación, de equilibrio. O sea, la energía en sí, ya el mes de diciembre es totalmente diferente. Invita a las personas a un cambio, invita a las personas a una reconciliación, invita a las personas a un equilibrio. Entonces la persona está más anuente a decir, ok, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero aquí, yo quiero allá. Es la época donde además tienes tu descanso del trabajo, fin de año, entonces también hay un cierto equilibrio del estrés. Entonces, ok, vamos a hacer todo eso, pero viene la pregunta de ¿por qué no lo hicimos durante el año? Claro, si tuvimos 12 meses. Ajá, entonces viene un poquito de culpa. Ok, bueno, está bien. No lo hice, pero esa culpa me genera además un compromiso conmigo mismo. O sea, andar a parar, que durante todo un año no logré lo que quería. Ahora sí, de fijo este año sí. Entonces hay una motivación adicional, pero tanta energía y tanto de todo, lo que crea en la persona es una desorganización total al final, porque como usted decía, nos perdemos. Nos perdemos porque queremos avanzar tanto, queremos hacer tanto, queremos cumplir tanto para no sentirnos mal con nosotros mismos, que la lista la vamos ampliando probablemente año con año. Este año quiero hacer tal cosa, más lo que no hice este año, más lo que me propuse. Entonces, sí. Es enorme. Nos volvemos ambiciosos tal vez con eso, con nosotros mismos, si no pensamos que tener metas tan grandes, metas tan enormes, que no digo inalcanzables, no hay nada inalcanzable, sino metas tan grandes que no vamos a alcanzarlas en el tiempo que nosotros queremos, porque usted puede decir, el ejemplo que pusiste, quiero perder 10 kilos, ¿en cuánto tiempo lo quieres perder, mujer? ¿En 2 meses, 2 años? En 2 semanas, ¿no? A veces ya de aquí a estas 2 semanas tengo para perder 10 kilos. Ok, entonces tenés también que ser realista. Las metas grandes tenés que ubicarlas en el tiempo y tenés que dividirlas en metas pequeñas, concretas, concisas, que puedas realmente cumplir. Porque si no viene otro factor y es el factor desmotivante, donde usted dice, ay, no lo logré. Y eso es algo, es una trampa mental. Yo siempre voy ahí con las trampas mentales. Eso es una trampa mental que nos ponemos a nosotros mismos. Y nos autosaboteamos, ¿verdad, doctora? Totalmente. Nosotros solitos nos ponemos el pie y mira, ahí ya no. Claro, no lo logré, entonces,
Es imposible, o sea, nunca voy a lograr esto, pero es porque te pusiste una meta muy grande. No, dividas esas metas en metas pequeñas. Trata de tener objetivos cortos, concretos y concisos en el tiempo, de tal forma que sí los puedas cumplir y no que tengas el pretexto de decir, es tan inalcanzable que mejor lo dejo tirado. Entonces se te acumula. El saquito de los deseos no cumplidos se te va haciendo tan grande que por eso llegas a final de año con un montón de metas sin cumplir, queriendo cumplirlas, mucha motivación, llegas a febrero y ya estás cansado en febrero. Sí, ya. Porque no las cumpliste y apenas tenés 2 meses. Entonces, lo primero es eso, no perdernos en el camino. ¿Cómo no perdernos? Ok, metas, ok, grandes, pero las vas a dividir, que sean concretas. Concretar nuestros objetivos, ¿verdad? Porque a veces, como dices, tengo una meta de este tamaño, gigante, y no sé ni por dónde voy a empezar. Y ponerse tiempos realistas, por favor, realistas. No te vayas a los extremos. Acordarse que somos humanos y que nos fascina procrastinar. Y eso es algo divino, ¿verdad? Dejar todo para después, lo empiezo, no lo termino, y es donde esas trampas mentales nos reafirman el pensamiento de nunca lo voy a lograr. No, o sea. O que tenemos mucho tiempo, ¿no? De, ay, bueno, es que ya rompí la dieta, o ya no pude, bueno, este mes ya no pude, pero el siguiente sí. De veras que sí. Y llega el siguiente mes y tampoco. Y así se nos van los 12 meses del año y ya no hicimos nada, ya no limpiamos la casa, ya no bajamos de peso, ya no hicimos nada porque a lo mejor así lo fuimos dejando. Es como la naturaleza humana, ¿no? Procrastinar y dejar todo para después. También con esto de las metas, teacher, tenés que ser muy realista en lo que es importante. Y yo digo que aquí apliquemos mucho la pirámide de Maslow, que es elemental en muchas cosas. Cuéntanos sobre la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, o sea, imaginémoslo aquí, la famosa pirámide, él propuso que en la base, aquí abajo, la base, que es la más ancha, están nuestras necesidades básicas, que son las que tenemos que cumplir, y para llegar aquí a la pirámide, donde están las necesidades aspiracionales, no podemos llegar aquí a estas necesidades aspiracionales si estas necesidades no están satisfechas. Y vamos por estratos, vamos como por gradas. Entonces, tenemos que cumplir primero, o satisfacer, no cumplir, satisfacer primero nuestras necesidades fisiológicas. O sea, saber que nuestra parte orgánica va a estar bien, porque de nada sirve, y hay que tener muchísimo cuidado. Yo digo, a veces vemos tantos mensajes positivos, bonitos, eres capaz de realizar las metas, tú puedes, tienes que ser el mejor, eres el mejor. Entonces, sí, claro, está bien. Eso me ayuda en la parte de éxito, la parte más alta de la pirámide, pero tenés que pensar que vamos por etapas. Si no tenés tu necesidad de salud, por ejemplo, la fisiológica satisfecha, cubierta, difícilmente, no es que no puedas, difícilmente. Sobre esa necesidad fisiológica está la necesidad de abrigo, la necesidad de casa, la necesidad de comida. Entonces, tenés que tener presente que para poder alcanzar las metas, tenés que tener cubierto un trabajo. Trabajo, claro. Sí, ¿cómo vas a viajar si no trabajas? ¿Verdad? Ay, mi sueño es viajar a Europa. Sí, pero no tengo ni chamba, no tengo trabajo. Sí, y no lo dejemos todo al universo, no seamos tan crueles, porque si nos vamos a las ideas ya muy energéticas y muy trascendentales de que con el pensamiento lo vamos a lograr, lo vas a alcanzar, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿de acuerdo? Sí, claro, sí. Sí, creo firmemente en el pensamiento positivo, en que si yo me posiciono, que yo voy a tener tal meta, lo voy a lograr, pues sí, pero las cosas no me llegan solamente por el deseo. Mágicamente no. Hay una ley donde el universo responde a lo que yo voy moviendo y a lo que yo voy haciendo y a lo que yo voy pensando, y esa congruencia de pensamiento y acciones. Entonces, y eso es muy interesante lo que dice, porque muchas veces se nos venden esas ideas en tantas partes, en las redes, o sí, mira, sí, es que a ti te va mal porque no tienes un buen pensamiento positivo, ¿no? Y dices, es que estoy tan mal que de veras el universo no me ayuda en nada, soy muy malo. Pero no es eso.
Después de esta necesidad, la fisiológica, está la necesidad de relaciones, que lo que hablábamos, me planteó, bueno, hay muchas personas que se plantean el tener pareja. Este año voy a conseguir pareja. Bueno, esa es la tercera necesidad en la pirámide de Maslow, imagínate, o sea, las relaciones, amistad, pareja, o sea, imagínate lo que es tener una pareja y te sientes muy feliz, pero probablemente no estás bien a nivel en hogar, qué sé yo, tal vez seas una persona que ya debería estar viviendo sola y está viviendo con amigos o está viviendo con los padres, o esa falta de tener el trabajo que necesitas en ese momento te va a provocar problemas a vos a nivel emocional y eso va a afectar la relación. Entonces el problema no es de la relación, el problema viene dándose por otro factor que no está cubierto. Entonces, por eso es importante ir cubriendo esas necesidades, de tal forma que cuando llegamos a la última, que es la aspiracional, la parte de autorrealización, donde ya está, es la última. Es la última. Y a veces te invertimos la pirámide, ¿no? Queremos como, primero la autorrealización, el trabajo no importa, ¿no? No, era una imagen que lo había hace muchos años, estaba yo muy pequeña, un pensamiento que me decían que el hombre pierde su juventud, gasta su juventud en el trabajo por hacer dinero. Y cuando llega a la vejez, gasta su dinero buscando la salud. La salud, sí. Entonces, sí, invirtió, que es un ejemplo como lo que me estás diciendo, cuando uno invierte esa pirámide. Entonces, es lo mismo, hay que tener un equilibrio en esas cosas. Entonces, en las metas, también ser muy congruente y realista con lo que vas a pedir. O sea, ¿tenés realmente tus necesidades cubiertas básicas? No. Bueno, entonces bajemos un toquecito los peldaños de esa pirámide. ¿no? O sea, este año a lo mejor no voy a viajar a Europa, ¿no? Me conformo aquí con ir a Xochimilco, que está aquí cerquita. Bien, y ese es el último punto que vamos a tocar, el agradecimiento. Eso es muy importante. Ok, porque todo eso, ¿no? ¿Por qué no los cumplimos? Ya nos dijo, ¿no? Porque son tan grandes que no podemos abarcarlos. Sí. Y porque invertimos nuestras metas, nuestras necesidades, las tenemos cambiadas, nuestras prioridades. Y te voy a decir una cosa, teacher. Cuando uno piensa en propósitos, usted está pensando en quiero algo más. Me propongo algo más, o sea, quiero algo más. Hay algo que no tengo, hay algo que no está satisfecho, hay un vacío en mí que necesito llenar con un propósito, pero mira, es como un saco vacío donde yo trato de cumplir el propósito, pero hay un hueco y como usted decía, nunca llego a nada, no lo logro. Ok, ¿por qué no pensamos un poquito antes de plantearnos propósitos, que es una petición al universo, quiéralo o no, es una petición al universo donde yo también trato de poner mi compromiso? ¿Por qué no pensamos en el estar aquí, ya, en el ahora, en el presente, no en el futuro? El propósito me lleva al futuro. Acuérdese que pensar muchísimo en un propósito, en algo que yo tengo que cumplir, me va a generar ansiedad. Ay, sí, mucha, ¿no? Y cuando no lo cumplimos, frustración y tristeza, y bueno. Ok, ahí está. Y cuando no cumplí ese propósito, me voy al pasado y eso me crea depresión y todos esos síntomas que usted me está diciendo. Entonces, dejemos los propósitos futuros y pasados ahí, donde estaban. No pensemos en eso y concentrémonos en el ya, en el ahora, en el presente. Estamos pidiendo mucho, pero estamos conscientes de lo que realmente tenemos en este momento. ¿Estamos realmente conscientes de lo que estoy viviendo, de lo que tengo en este momento cubierto? Y estoy agradeciéndolo, estoy viviendo este presente de forma consciente, tanto como para poder agradecerlo, tanto como para poder decir, bueno, mi primer propósito, ¿por qué no hacer la gratitud todos los días? Ese es un buen propósito. ¿Por qué mi propósito no es, por ejemplo, el Diario de los Milagros? Yo trabajo el famoso Diario de los Milagros con mis pacientes. La primera tarea es salga todos los días y me busca 5 milagros. ¿Qué milagro? Vivir ya es un milagro, abrir los ojos ya es un milagro, doctora. Y a veces nunca estamos conscientes de eso y buscamos, como dice, en otra parte, no sé, viajar, tener una pareja, tener un coche nuevo, solo tener y no nos damos cuenta de lo que ya tenemos.
que de verdad son cosas muy valiosas. Exactamente. Y no lo hemos visto. No lo valoramos, no lo valoramos. Vivir desde el agradecimiento, para mí es básico, teacher. Vivir todos los días desde el agradecimiento es básico. Agradecer no como una oración cliché, no como la oración, con todo el respeto, pero a veces se vuelve muy cliché y desde una buena intención también se lo enseñamos a nuestros hijos, que es hagamos una oración, gracias, bla, 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 pero se vuelve muy repetitiva, muy metódica. No, es buscar realmente desde el corazón esos milagros que usted personalmente, o sea, usted desde su propia experiencia es capaz de encontrar y que esos milagros te llenan de gozo. ¿Por qué? Porque sos capaz de ver algo totalmente diferente que nadie está viendo. Y ahí te pones en contacto directo con Dios, porque para mí el agradecimiento es el verdadero contacto con Dios, porque soy consciente de lo que hay. Y otra cosa que lo comentábamos ahora, teacher, es toda la vida nos pasamos buscando cosas, detrás de metas, detrás de anhelos. A veces muchos de esos anhelos tenemos que investigar si corresponden a nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, o si corresponden a anhelos o deseos de otras personas. Y nosotros lo que queremos es cumplirles por un rol asignado a esas personas esos propósitos. También, exacto. Y no nos ubicamos en nuestra realidad, ¿no? O sea, ahí es con lo que decía, siempre estamos como perdidos, como que todavía no sabemos ni siquiera nuestro propósito aquí. Y andamos buscando cumplir los propósitos de medio mundo. Entonces, trabajemos en el autoconocimiento, teacher. Para no perdernos tanto, trabajemos el autoconocimiento. Y ahí vendría una pregunta básica. Si este fuera el último día de tu vida, si fueras consciente que hoy es el último día de tu vida, ¿qué cosas podrías hacer en un día? Claro. Qué buena pregunta. Que no has hecho en un día. Vea que ni siquiera te estoy dando la opción de, yo quiero viajar a China, entonces, no te da chance en un día. Te están diciendo, hoy vas a morir. ¿Qué cosas te gustaría hacer hoy por vos, en este día? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer por vos en este día? Si me preguntan eso, yo diría andar en bicicleta. Siempre he querido andar en bicicleta y soy una res en bicicleta cada vez que lo intento. Pero lo quise intentar, sí. Sí, pero muy probablemente yo me vería a mí casi que volando en bicicleta en un bosque totalmente imaginario y soñado con hadas y todo el asunto. Sería algo que yo podría hacer en un día. Entonces, ¿qué me cuesta levantarme? Pues después de la charla, teacher, voy a hacerlo. ¿Qué me cuesta levantarme? Sálgase, doctora. Monte su bici. ¿Qué me cuesta levantarme hoy, que es el último día, y andar en bicicleta? Porque no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta otro año, ahora sí hasta el siguiente enero, ¿no? Febrero, para poder hacerlo? ¿Y por qué no lo hacemos, como dice usted? Si este fuera el último día de mi vida, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué tenemos que dejarlo, posponerlo o llegar a un extremo? Podemos hacer cajitas de propósitos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Así no te vas a confundir con tantos propósitos. Entonces, tenerlos de largo plazo a un año. ¿Qué cosas podría lograr en un año? Bajar de peso. No nos pongamos kilos de metas, porque pueda que si no alcanzamos esa meta, por algo que probablemente no esté en nosotros, tenemos que tener, por eso le digo, teacher, hay que ser muy concreto. No bajaste de peso por problemas hormonales, no bajaste de peso porque no te diste cuenta de la alimentación, no bajaste peso por el sedentarismo, hay muchos cosas factores, que influyen, ¿verdad? Entonces, no nos pongamos kilos, pongámonos de meta en un año lograr bajar de peso o mejorar el estilo de vida que tenemos en base a una dieta balanceada, diferente, y te vas a dar cuenta que con los meses vas a ir perdiendo paulatinamente de peso. Eso es una meta a largo plazo. ¿Qué necesitas para cumplir esa meta? O sea, y es como ir haciendo las preguntas. Ok, meta a largo plazo, perder peso.
o cambiar el estilo de vida saludable al que tengo. ¿Qué necesito para cumplir ese propósito? ¿Necesito la ayuda de un profesional o necesito pagar cursos o ya tenía todo eso y no lo he puesto en práctica? Ok, Claro. necesito automotivación. No magia, ¿verdad? Porque voy a bajar de peso, sí, pero no pasó nada y no mueves ni un dedo. Bien. Después del qué necesito, hazte un calendario. Claro. Un calendario y divides el año en meses. Ok, en el mes de enero, ¿qué puedes hacer en el mes de enero? Entonces ves que ya la meta larga, empiezas a dividirla en tractos, en 12 meses, y te haces un calendario. Entonces, en un mes, ¿qué me propongo hacer en un mes? Bueno, el primer mes voy a intentar cambiar la alimentación. Voy a empezar a probar cambios de alimentación. El segundo mes, ya tengo todo el entrenamiento de la alimentación, voy a intentar ejercicio físico. No es que me voy a ir al gym a hacer CrossFit, no, empecemos. Si no estás acostumbrado, pues empecemos con algo livianito que te pueda gustar, caminata, andar en bici, no sé, algo que puedas ir haciendo poco a poco. Pero ves que vas uniendo, entonces ya tienes 2 meses, cambio de alimentación, un poco de movimiento físico, ya vas avanzando en las metas y te vas revisando. Y hay una pregunta fundamental para las personas que procrastinan. Antes de empezar a hacer una actividad, por ejemplo, el primer mes, usted manéjelo por escala, del 1 al 5. Qué sé yo, el 1 puedes poner, no me gusta, el 5 sí me va a gustar. Y manejamos ahí los términos medios. Entonces, claro. Bueno, cambiar la alimentación. La pregunta que yo me voy a hacer el primer día. Creo que el cambio de alimentación va a ser fácil o sencillo o no me va a gustar. Por eso tenés que adaptar el tipo de pregunta. Supongamos que la pregunta entonces aquí en este ejemplo va a ser cambiar el hábito de alimentación me va a ser fácil. Entonces, el 1 sería no es nada fácil, 5 me es fácil. Entonces, ¿qué estoy pensando? Yo digo, cambiar la alimentación, algo saludable, creo que no me va a ser muy fácil, no tan difícil, pero no tan fácil, me quedo en un 3. En un 3, a lo mejor sí poco a poquito, como dicen, ¿no? A lo mejor Cuando voy a empezar llegues, en el 1, ¿no? A mí que no me gustan los vegetales. Cuando llegues a final de mes, entonces sí. te tienes que hacer otra pregunta manejando las mismas escalas del 1 al 5. ¿Qué tan difícil te fue cambiar ese hábito? ¿Qué tan difícil te fue? Entonces, o sea, ni siquiera pensás en lo que preguntaste el día 1, sino que ya tenés en tu agenda al final de mes ahí la pregunta, ¿qué tan difícil me fue cambiar el hábito de alimentación? Y del 1 al 5 la escala usted dice, no, me fue fácil, la verdad es que tampoco tan fácil, pero 4.5. Ahí agarras y comparas. No, ahí comparas. Oh, mira, a principio de mes puse un 3 y fue realmente un 4.5. Aquí estoy rompiendo una programación. Ya está. Porque avanzaste un mes y tenés evidencia, más, claro. Tenés evidencia de que realmente lo pudiste lograr. Entonces, esa cascarita de banano que nos ponemos para no seguir adelante con las metas, ya tenés una evidencia de que sí podías hacerlo, sí lo lograste, no era tan difícil. Sí, pero como dice usted, de lo más grande a lo más pequeño. Voy a lo más pequeño. Sí, y manejémoslo siempre en escalas para poder nosotros irnos comparando y midiendo, para no hacer también un autosabotaje y dejar todo tirado, sino decir, ok, sí lo logré. O si vos decís al final del mes, uy, no llegué, o sea, 3, me fue igual de difícil, ok, entonces revisemos qué fue lo que pasó. Hacemos un análisis y una revisión, pero ahí hay que tener constancia, por eso te digo que hacer el calendario nos sirve. Una meta a mediano plazo, si nos vamos a la otra cajita, las metas a mediano plazo, bueno, vos verás cuáles son tus metas a mediano plazo, no sé, ahí cada uno. Y las metas a corto plazo. Las metas a corto plazo que sean, yo no diría que en un mes, yo ya sé que las manejaría diarios. Y ahí pondría el estar presente, el consciente, todos los días, el lograr esa constancia de recordar que estoy aquí en el ahora, que tengo que agradecer, que tengo que decir te amo, que tengo que decir te quiero, que tengo que acercarme a las personas
que realmente quiero y no dar por sentado que ellos lo saben, sino decírselo. O sea, hagamos una lista. Sí, sí, porque eso nos cuesta mucho trabajo, doctora Jackie, el aquí y el ahora, sobre todo en esta época que tenemos tanta ansiedad con el qué va a pasar mañana o vivimos en una incertidumbre total, entonces no sabemos a veces si estamos pensando, ¿no? El próximo mes, la próxima semana y nunca estamos conscientes del aquí y el ahora, El hoy, el hoy. el hoy, el Otros hoy. propósitos. Ay, me encantaría que las personas conmigo fueran de tal y tal forma. Me encantaría que mis papás me llamaran todos los días, o me encantaría que mis hijos fueran de todo. Me gustaría que hiciera. ¿Por qué no lo hacemos al revés? En lugar de esperar que las otras personas hagan todo eso, haga una lista de todo lo que usted quiere. Haga las peticiones que usted le dé la gana. Una lista de los 100 deseos. Los 100 deseos de Pero este mes. luego manéjelos al revés. En lugar de pedirlos, hágalo usted. Empiece usted a hacerlos. Claro. Estás esperando que tus amigos te llamen todos los días porque no los llamas. Es que no importa, llámalos. Tanto al agua al cántaro que termina rompiéndolo, ¿verdad? Y eso es algo bueno. A veces esperamos, ay, es que nunca me llama mi amiga o nunca, ¿y por qué tú no los llamas, no? ¿Por qué no dar el primer paso? No pasa nada. Eso también es un tip muy bueno. Da tú el primer paso hacia ese cambio, hacia ese deseo que tú quieres alcanzar. Quiero que otros me llamen, bueno, yo lo voy a hacer también. Yo voy a hacerlo primero. Eso es algo muy bueno. ¿Qué otro tip nos recomendarías, Jackie? Bien, aparte de las metas largas, hacerlas cortas, vivir el presente, vivir la gratitud, tener esa conciencia de que los propósitos estamos pidiéndoselos al universo, ¿verdad? Son condiciones que le pedimos al universo y no estamos siendo conscientes de lo que nosotros damos al universo. Claro. Entonces, hay que dar algo también siempre, ¿no? No esperes nada más recibir así. Siempre hay que dar algo. El balance, das y recibes. Hay un equilibrio exactamente. Yo te comentaba ahora al principio también que hay una pregunta que les hago que es si estuvieras ya en tu lecho de muerte, muchas veces las personas, algunas, llegan a la conclusión de por qué no hice tal cosa. Y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho acá, y por qué no hice esto, y por qué no hice el otro. ¿Por qué no te haces una lista de todas esas cosas que te hubiera gustado hacer desde hoy? No pensemos cuando tengamos 80 años lo que me encantaría llegar a hacer. Esas famosas listas de no esperes a morir para lograr las 10 cosas que querías. O sea, vea que lo estamos tirando al futuro, a la ansiedad, ¿no? Tirémoslo a hoy. ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer y no las hiciste? ¿Por qué no las hiciste? Póngalas en marcha. Póngalas en marcha. Realmente póngalas en marcha. Ya no es lo que puedes hacer hoy, en un día, porque te anunciaron que vas a morir hoy. No, es qué cosas no has hecho. Sí. Y que si estuvieras muriendo, recordarías y dirías, uy, ¿por qué no hice esto? Uy, ¿por qué no llamé a mi tía y le dije tal cosa? Uy, ¿por qué no sembré el palito de limón que yo quería sembrar? Toda mi vida quise un palito de limón y nunca lo sembré. O sea, ¿por qué no lo hice? Hay que hacerlo, sí. Haga una lista y te vas a preguntar, bueno, el palito de limón, ¿qué es lo que te ha impedido? ¿Qué te ha impedido ir a comprar el palito de limón y sembrarlo en el jardín? Al final pueda que te des cuenta que nada te lo estaba impidiendo. No había realmente una circunstancia tan fuerte como para impedir. Y por favor, como les digo, siempre sean realistas. Siempre sean realistas. A mí me encantaría ir a ver las auroras boreales. Quería ir a ver las auroras boreales. No pude. Era tu propósito este año, ¿verdad? Era mi propósito. Hay circunstancias que nos impiden cumplir. Entonces, en el presente, cuando nosotros somos conscientes de vivir el presente y en gratitud, logramos una competencia básica para la supervivencia, que es adaptación. Eso es básico, adaptarte y sobre todo, como dices, ver la realidad que a veces nos
pues nuestros deseos nos pierden de esa realidad. Entonces, y es ahí donde nos damos de topes, ¿no? De, ay, no pude ir a ver las auroras boreales. sí, teacher, es que a veces yo digo, pensar muchas veces en los propósitos es como una evasión de la realidad. Puede Porque ser. en esa efervescencia que tenemos en diciembre y aquí, qué bonito. Sí, como dices, toda la emoción, ¿no? De, este año que viene, sí voy a viajar mucho. Este año que viene, sí voy a tener un trabajo. Evadimos la realidad. O sea, realmente muchas veces esas listas de propósito nos ayudan, está bien, nos ayudan a evadir la realidad, pero no es tan bueno evadir la realidad. O sea, tenemos que vivir la realidad para aprender a adaptarnos. Entonces, antes de pensar en listas de propósitos, yo pondría otras listas antes para poder lograr los propósitos y para poder entender realmente el verdadero significado de una lista de propósitos. No hagas listas de propósitos porque todo el mundo hace listas de propósitos al principio de año. No te comas 12 uvas porque hay que comerse 12 uvas. Sí, no. claro, sí, para que se cumplan tus deseos, ¿no? Y ya si casi te mueres, te atragantas para que se me cumplan todos los deseos y ni se cumplieron. Sí, o sea, haz tus propias tradiciones, ¿de acuerdo? Haz tus propios significados, rompa todos esos patrones, rompa todos esos moldes y empieza a hacer tus propios significados, agradeciendo todo lo que nos han enseñado, pero desde hoy yo decido vivir mi vida desde mi propósito, desde lo que yo realmente soy, desde lo que yo realmente quiero y la forma en que yo veo la vida. Es una forma de respetarme a mí misma y también de honrar a las otras personas que me enseñaron. Entonces, que esos propósitos que te quieras plantear tengan un verdadero significado. O sea, una verdadera connotación, algo que te impulsa realmente a cumplirlos, no solamente porque, sí tengo que poner propósitos y por eso no los voy a cumplir, porque al final no eran mis propósitos, no. Entonces, antes de llegar a esa lista de propósitos, hagamos otras 2 listas antes. ¿Cuáles serían esas 2 listas que tenemos? La lista del agradecimiento. Número 1, lista del agradecimiento, tomen nota. Ya se me olvidó la otra lista. No, la otra lista. La otra lista es la de los aprendizajes. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Todos los días aprendemos algo nuevo y nunca somos conscientes de todo eso, ¿no? De me voy a la cama y ya me apago y este día pasó sin pena ni gloria. No. Si no eres teacher consciente de lo que aprendiste, no tienes la capacidad de interiorizarlos ni de prepararte para una eventualidad igual, porque la vida, vea, te lo va a repetir, te lo repite porque te lo repite hasta que usted demuestre que realmente aprendió. Si usted no interioriza ese aprendizaje, o sea, si usted no hace un verdadero ejercicio de conciencia donde usted diga, ok, este año la pandemia, ¿qué me trajo la pandemia? ¿Qué aprendí ¿Qué aprendimos? Año? Claro, que no se haya pasado así como que ya se fue, ¿no? Y nada quedó. Algo tuvimos que aprender todos. Yo les digo a la gente, creo que esto nos expuso y nos enfrentó a nuestros mayores temores. ¿Cuál era tu mayor miedo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Bueno, yo podría decir que yo he aprendido de la paciencia. Créame que aprendí la paciencia este año. ¿Cómo la aprendí? ¿Cuáles fueron las situaciones que me llevaron a mí a aprender la paciencia? Bueno, en el caso de los demás, pregúntate qué aprendiste y cuál fue la situación que viviste para decir, este fue mi aprendizaje. Esta fue la situación que viví y lo que aprendí fue esto. De ahí extraje ok, lo tengo aquí, ya lo interioricé. Eso me va a dar la capacidad a mí de adaptación. Eso me va a dar capacidad de adaptarme para situaciones similares y para poder comprender. Entonces, hazte una lista de qué cosas aprendiste. Nunca veas una situación de una única forma. El espectro es enorme. Claro. Hay muchas formas de ver las situaciones, muchísimas. Nunca te quedes con una y siempre trata de buscar el lado positivo, porque siempre lo hay, siempre. Hay un lado nosotros positivo. Siempre tendemos, no sé si es como que la cuestión humana, siempre la parte negativa, ¿no? Siempre de ver el vaso medio vacío. En lugar de ver el vaso medio lleno, siempre nos vamos a lo peor.
¿no? Somos Ganas, fatalistas. ganas de hacernos las víctimas a veces, perdón. También, ¿verdad? Perdón, Sí, de, perdón. ¿cómo sufro? Sí, porque eso nos da una excusa para no asumir no asumir nuestra responsabilidades. responsabilidad, sí, exactamente. Ni Y, al nos, enfrentar los problemas, ¿no? y eso nos quita a nosotros capacidad de adaptación. Entonces, pensemos en la lista de qué aprendí durante el año, qué tengo que agradecer. Probablemente te vas a dar cuenta que en los aprendizajes vas a encontrar muchos agradecimientos. Claro. ¿Qué tengo que agradecer siendo consciente? Y cuando uno es consciente, teacher, se da cuenta que uno tiene que agradecer infinidad, pero infinidad de cosas que daba por sentado. Porque uno da por sentado todo. Y si hay algo que yo creo que aprendimos este año es que no hay nada que dar por sentado, ¿verdad? Nada, nada, nada. O sea, ¿qué pasó aquí? Yo creo que este fue un aprendizaje para todos durante el año 2020, que ¿qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes? No sabes ya nada. Y entonces es lo más importante lo que tú decías, Jackie, vivir en el aquí y en el ahora. Es lo que tengo aquí, es lo que tengo ahora, porque mañana no sabemos qué va a pasar. ¿No? Okay. Tanta gente que nos dejó, que murieron desafortunadamente por la pandemia. La vida de mucha gente cambió radicalmente, ¿no? Hijos que se quedaron sin sus padres, padres que se quedaron sin sus hijos. O sea, un panorama muy diferente de lo que nosotros ya nos habíamos planteado. Y como dices, tienes que aprender a adaptarte a esta nueva realidad que ahora la vida te pone. Y que si no aprendes, te quedas. Sí, entonces, teacher, tenés lista de aprendizajes, lista de agradecimientos y ahora sí puedes hacer tu lista de propósitos con un significado. Ya le vas a dar el significado a tu lista. Ya no va a ser una lista banal o por cumplir una tradición. Va a ser tu propia lista de propósitos, tu propósito, a través del aprendizaje y el agradecimiento. ¿Cuál es tu propósito en la vida para este año? ¿Ves que es diferente? Sí, claro. Ya no es una lista por hacer listas y cumplir unas metas y decir, uy, sí la logré y perderme en el... No, no, no. Y perderte, ¿no? En todo esas listas enormes que ni pies ni cabeza ni por dónde empezar muchas veces, ¿no? Con las dos primeras listas vas a hacer un viaje interno. Vas a hacer un viaje interno, te vas a conocer, te vas a ver, te vas a observar, te vas a evaluar y vas a redefinirte. Y claro, cuando usted se redefine y dice, ok, este es mi, pueda que sea un propósito para este año y todas tus listas dijeron, ya llenó mi propósito, entendí a través del aprendizaje, de la experiencia y del agradecimiento que mi propósito tiene que ser este y me voy a concentrar en este. Es diferente. Y pueda que te das cuenta que el propósito no era para un año. Pueda que te des cuenta que tu propósito era para la vida. Para la vida entera. Primero conocerte, ¿no? Como dices, ay, antes de querer ganar el mundo, primero me conquisto a mí mismo, me conozco yo, quién soy, ¿no? Tal vez ese es el primer propósito que deberíamos cumplir, como dices, primero el agradecimiento, saber lo que tengo en lugar de pensar en lo que no tengo. Exacto. Porque lo que no tengo a lo mejor pues es muy difícil a veces de alcanzar, ¿no? Porque nuestra realidad es muy diferente a la realidad de otros. Y como dices, ahí es donde a veces viene la frustración. Y esa palabra, teacher, y te lo voy a recalcar, cuando vayas a hacer la lista de los aprendizajes, no te enganches con el dolor, no te enganches con la frustración, no te enganches con la depresión, con lo que perdiste, no te enganches con nada de eso. No te enganches. Hasta en eso hay agradecimiento. Hasta en lo que perdiste hay agradecimiento. Sí. No te enganches con nada de eso porque te va a traer el pasado. Si te enganchas, te trae depresión. Acuérdate nada más que si te enganchas con algo es porque estás viéndolo solo desde una forma. Y hay muchas formas de ver. Sí, hay muchos ángulos, como dices, teacher, para verlos. Y siempre hay algo positivo. Siempre hay algo positivo.
Bien, me quedo con esa idea, Jackie. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado en este podcast. Gracias por todas estas recomendaciones, por estas listas y como dices, siempre esa parte es algo esencial, siempre buscar lo positivo en todo, porque en realidad nada de lo que nos pasa es malo en la vida. Como dices, hay que verlo desde diferentes ángulos. No desde el ángulo de, es malo esto que me pasó. No, algo pasó, pero míralo desde otro punto de vista para encontrarle ese propósito en realidad y el aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué aprendimos en el año que ya pasó? ¿Y qué vamos a aprender en este año? Cada día, en cada instante estamos aprendiendo en este viaje, porque yo considero que la vida es como un viaje, ¿verdad? Exacto. Y entonces, bueno, en este año 2021, ¿qué caminos va a tomar nuestro barquito? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Y bueno, pues esperemos que siempre tengamos esta visión positiva para poder lograr esas metas que, como dices, hay que planteárnoslas a corto plazo para poder alcanzarlas y sobre todo con mucho agradecimiento, que esa es la parte esencial. Para poder alcanzar, hablábamos que para poder ver a Dios, para poder sentir a Dios, el agradecimiento es la parte fundamental. Ahí es donde tenemos que buscarlo. Muchísimas gracias, Jackie. Con muchísimas mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por mirarnos. No dejen de mirar nuestros próximos podcasts. Obviamente tendremos a Jackie Solano nuevamente como invitada para seguir ayudándonos a caminar y a seguir viajando en este trance, en esta vida que tenemos que atravesar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente año 2021, les mandamos un fuerte abrazo desde Costa Rica, desde México, y no se pierdan nuestros próximos podcasts. Hasta luego. Hasta luego.